especial a todos ustedes, miembros de nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga, queridas familias, jóvenes, niños y a todos ustedes desde la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Extendemos nuestro cariño y nuestro afecto, y en este contexto del Día por la Vida, en el que nosotros estamos llamados a promover y a defender la vida, su dignidad y todos sus derechos, queremos compartir un texto bíblico y un tema muy concreto, particular, que nos toca absolutamente a todos nosotros, y es el embarazo en los adolescentes. ¿Por qué decimos los adolescentes? Y partimos del hecho de la explicación del uso del artículo masculino. Porque no se embarazan las adolescentes, sino son los adolescentes. Para que una joven quede embarazada se necesita de otro joven, y el problema radica ahí, en el chip que tenemos mental, que el problema de un embarazo de adolescentes es de la muchacha o de la joven, y el problema es de absolutamente todos nosotros, la familia y la sociedad, como concebimos esta realidad. Y pues hablando de adolescentes, vámonos a un adolescente, a la Santísima Virgen María. Quiero compartir con ustedes el texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice así: a los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida con un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntó qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante del Señor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Partiendo de este texto, quiero compartirles una reflexión, evidentemente desde el ámbito más psicológico, más humanista, y es el embarazo en los adolescentes. ¿Por qué esta realidad y qué está sucediendo? Y no es un problema que una joven de 13, 14, 15, 16 años se embarace. ¿Cuál es el problema realmente? Y es el contexto, el criterio en el que estamos viviendo esta realidad. ¿Cuál creo yo que es el problema y la raíz de toda esta situación? Y es que la gran mayoría de nosotros estamos desubicados dentro de un proyecto. No tenemos un proyecto personal de vida, no tenemos un proyecto conyugal de vida, por eso muchas parejas tienen dificultades, no hay un proyecto familiar de vida. Entonces, en esa base, digamos, en ese presupuesto de la falta de un proyecto, nuestros jóvenes hoy en día no miden consecuencias de sus actos. Si nosotros entramos a mirar con bienestar familiar, con DANE, con las clínicas materno-infantiles, los hospitales, a darnos indicadores y datos estadísticos, vamos a ver que la mayoría de los embarazos en adolescentes son en personas de bajos recursos económicos, estratos 0, 1 y 2. Un promedio de 1 a 10 son más o menos 2, 3 embarazos en estratos de clase media, y de 1 a 10 un embarazo en estratos más altos. ¿Por qué sucede con más frecuencia en los estratos más pobres? Y miremos el texto bíblico de hoy. María tenía claro su proyecto de vida. Estaba no solamente en una relación de noviazgo, sino de compromiso conyugal con José. Frente a la propuesta del embarazo, que es algo grandioso, va a ser la madre del Salvador, ella antepone la racionalización, es decir, argumenta de manera objetiva, con cabeza fría, y dice: sí, yo puedo concebir un hijo, pero es que yo soy virgen. Y al mismo tiempo, ¿qué implica decir yo soy virgen? Yo no voy a asumir una cosa irresponsablemente por pura emoción, sino, oiga, explíqueme bien cómo es esta historia. Y además no voy a poner en riesgo mi relación con José, no voy a poner en riesgo la vida misma, ya que en ese entonces una mujer embarazada fuera del matrimonio, según el libro del Deuteronomio y de Levíticos, había que ser apedreada. Entonces, lo que hace María en medio de la emoción, imaginémonos que se aparece un ángel, le promete el cielo y la tierra, ella dice: no, un momentico, espérese, así no funcionan las cosas.
Entonces, esa es la ausencia que tienen nuestros jóvenes hoy en día. Primero, la capacidad de tener cabeza fría para medir las consecuencias de sus actos. Segundo, no tener un proyecto de vida claro, qué es lo que ellos quieren de la vida. Y al mismo tiempo aparece un gran interrogante. Recordemos en los años 90, en el año ya terminando el segundo milenio, todo lo que el Ministerio de Educación a nivel nacional nos proponía de la educación sexual, campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, campañas de prevención de embarazos en adolescentes, y empezó todo el auge del condón o del preservativo que está de moda en ese entonces. Se empezó a perder el tabú, gracias a Dios, de hablar de la sexualidad, ya se habla con más libertad, se perdió el tabú de hablar de métodos anticonceptivos, y todo esto muy bueno, pero eso en qué ha ayudado a hoy a la realidad de los embarazos adolescentes, en nada. Yo pienso que si podemos poner gratuitamente dispensadores de preservativos en los colegios, ¿van a desaparecer los embarazos? No. Porque el problema no es del preservativo, el problema no es de una educación sexual como la propone el Estado, el problema es la formación en valores, en ética y especialmente en el ejercicio de la voluntad, es decir, la capacidad decisional de los jóvenes. Entonces, ¿dónde radica este problema? En nuestros papás. Los papás de hoy en día a sus hijos evidentemente no lo forman en la capacidad decisional, en el medir las consecuencias, en el tener un proyecto claro de vida, y lo vemos en las personas de bajos recursos económicos. Entonces, el papá trabaja, si lo tiene, porque algunos, la mayoría de los casos, estos jóvenes no tienen papás, la mamá está muy ocupada, la mamá viene de relaciones inestables, tal vez sus 2, 3 hijos son de distintos papás, tienen situaciones emocionales propias del proceso hormonal del cambio de la infancia a la preadolescencia, a la adolescencia. No hay un ambiente, un contexto el que le permita a estos jóvenes afrontar esas crisis propias de la juventud, de la adolescencia, de los cambios hormonales, los estímulos audiovisivos de pornografía, sexuales, son constantes, son normales. Hace 30 años lo máximo que se podía ver era un escote y un beso en televisión. Hoy en día ya las cosas son demasiado explícitas, vemos desnudos, hombres, mujeres, relaciones sexuales de manera explícitas en horas como 2, 3 de la tarde. Entonces todos estos estímulos mezclados con la falta de formación, con la falta de criterio, con la ausencia de un proyecto de vida, suscitan los embarazos en los adolescentes. Y a esto, que no está dentro del tema, pero que lo tocamos para que sea también una oportunidad de reflexión, y es sobre el aborto. Entonces no es pecado tener sexo con hombres, con mujeres, con quien quiera, es normal. Yo no voy a dañar mi vida, entonces ya vino el embarazo, entonces ¿qué tengo que hacer? Quitarme ese problema de encima, entonces interrumpimos el embarazo y le quitamos inclusive el mismo nombre, eso se llama homicidio, y es quitarle la vida a alguien. Entonces todas estas realidades propias de la juventud nos llevan a mirar que estamos frente a esa realidad. ¿Qué hacer? O sea, ya estamos en esa realidad. Encontramos con muchachos de temprana edad ejerciendo la sexualidad. La Universidad Pontificia Bolivariana el año pasado, con el Instituto de Familia y Vida y la Facultad de Psicología, estuvimos en algunos colegios públicos de áreas vulnerables de la ciudad y nos encontramos con la realidad de niños menores de 10 años portadores de enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, verrugas genitales, que se supone que son enfermedades de adultos, pero ya los niños ejercen su sexualidad desde temprana edad. Entonces, ¿qué hacer? Y la propuesta es básica, pero también compleja. Primero, cambiar el concepto nosotros de lo que es la infancia y de lo que es la adolescente. Queridos papás, queridas mamás, sus hijos mayores de 8 años ya no son niños. Entonces, entendamos que ya no son niños, sino ya empiezan y tienen muchísimo conocimiento. Segundo, hay que educarlos en los valores, en la capacidad decisional, hay que educarlos en el medir consecuencias de sus actos. Miremos la realidad del abuso sexual a menores ha aumentado muchísimo y el gran número de quienes abusan de los niños pues son los mismos familiares. Entonces, ¿debido a qué? A que vienen a este mundo o traemos a este mundo niños que no son deseados. Entonces, no es que promovamos el aborto, absolutamente no. Busquemos las estrategias para que los niños que van a venir a este mundo sean deseados, sean programados, sean amados, sean queridos y que nazcan dentro de un contexto familiar. No estamos hablando de pecado ni de condenación eterna, sino dentro del derecho natural, que vengan esos niños fruto del amor,
de un proyecto de vida de un hombre y una mujer que se quieren, se respetan y sueñan a futuro tener una familia. Ese es como el ideal, y que el Papa Francisco en Amor y Leticia nos lo manifiesta de una manera espectacular. Y aquí hago la invitación a todos ustedes que cojan el documento, tomen el documento, lo compren, lo consigan, bájenlo por internet, donde quiera. Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y el Papa ahí nos explica el rol del papá, del hombre, del varón en la familia, el rol de la mamá, el rol de los hijos, la urgencia de un curso prematrimonial. Todo eso el Papa nos lo explica ahí y al mismo tiempo nos propone estrategias. Entonces, volviendo al tema de los embarazos en los adolescentes. Primero hay que prevenirlos. ¿Cómo vamos a prevenirlos? Hablemos con nuestros hijos, acompañemos a nuestros hijos. Busquen por internet donde dice estrategias para ser feliz Papa Francisco. Y una de las estrategias que dice el Papa Francisco es: papás, jueguen con sus hijos. Entonces, papás, acompañemos a nuestros hijos, aceptemos su realidad humana. Cuando ellos entran en un proceso de cambios hormonales y de cambios biológicos, un adolescente de 13, 14 años ya no es un niño, es un hombre con hormonas, con estímulos, con deseos de gratificación sexual. Entonces, si nosotros vamos aceptando esa realidad de manera objetiva, con cabeza fría, si nosotros hablamos con mucho cariño, con mucho respeto del ejercicio de la sexualidad, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a tomar decisiones, a saber decir no, a acompañarlos en procesos. Es muy fácil que yo a mi hijo, mientras esté molestando, le entregue un celular, le entregue una tablet y no lo acompaño en sus procesos. Es muy fácil que para que el niño coma, yo le pongo o un programa de televisión o Peppa Pig o no sé qué cosas más, en vez de explicarle la importancia de comer, la importancia de obedecer, la importancia del respeto. Y el valor más importante es la formación en la autoestima. Yo no necesito mendigar afecto, yo no necesito comprar cariño. Y en los embarazos no deseados, una situación complicada es que lo que se busca es gratificación sexual. ¿Qué da la gratificación sexual? Da una evasión de la realidad. Imaginémonos una hija de una madre soltera que es empleada del servicio, que el padrastro consume drogas, que es como situaciones medio difíciles de realidades vulnerables, y esta niña es rebelde, es grosera. Entonces esas situaciones difíciles donde ella sabe que no va a tener una oportunidad de formación profesional en una universidad como la Pontificia, la Javeriana, el Rosario, sino tiene que acceder a la pública y ya eso es muy difícil. Entonces, frente a ese resentimiento social, formas de evadir ese dolor existencial de vivir es la gratificación sexual. Entonces vamos a mirar que detrás de esto aparece la pornografía, hay un gran nivel de porcentaje o de probabilidad de acceso a las drogas, al alcohol. Entonces, detrás del embarazo de un adolescente hay muchas cosas que hay que entrar a mirar con detenimiento, con mucha calma, y lo que queremos con este primer, digamos, taller o encuentro es estimularlos a ustedes a que abramos los ojos, es estimularlos a ustedes a tomar en serio la vida, es estimularlos a que tomemos las riendas, a que retomemos, a que nos empoderemos de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de la familia, y empecemos a trabajar en serio con ellos. Partiendo ahora para el trabajo que vamos a hacer a nivel personal y a nivel de grupo, es tomar el texto bíblico. Vamos a buscar en la Biblia Lucas 1, versículo 26, donde aparece el anuncio del nacimiento de Cristo. Lucas 1, versículos 26 hasta el versículo 38. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de lección divina donde vamos a analizar los comportamientos de un personaje muy concreto que es la Virgen María. Vamos a analizar por qué contestó María lo que contestó en cada una de sus respuestas, qué nos logramos imaginar que ella estaba sintiendo por dentro para que ella respondiera lo que respondió, y cuál es ese paso a paso de las respuestas de María. Eso va a ser un trabajo personal que vamos a hacer todos nosotros. Después que hagamos ese trabajo personal, vamos a hacer un trabajo en grupo. ¿Qué vamos a hacer el trabajo en grupo? Y tratemos de compartir nuestros proyectos de vida. ¿Cuáles son nuestros proyectos de vida? Es responder a una pregunta sencilla: ¿qué quiero yo? Entonces, ¿cuál es mi proyecto de vida? Yo ya existo, tengo que aceptarme con lo que soy, como soy y donde estoy. A partir de esa realidad del aquí y el ahora, ¿cómo me proyecto a futuro? ¿Cómo me imagino yo mi vida en el 2020, en el 2025, en el 2030, en el 2035?
Y ese trabajo lo vamos a compartir en grupo. ¿Cómo me imagino yo dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 35 años? Y vamos a tratar de hacer el ejercicio de los que son miembros de mi familia. ¿Cómo me imagino yo qué quiere mi esposo, qué quiere mi esposa, qué quieren mis hijos para el futuro? Y después de que compartamos todo esto, ya podemos tener, o mejor dicho, tenemos la materia prima para hacer el proyecto familiar de vida. El proyecto de Dios, ¿cuál es? La redención. ¿Qué necesitó Dios para redimirnos y salvarnos? De una aceptación de la Santísima Virgen María. Pero María, sumisa, humilde, esclava, boba no fue, bruta no fue. Y ese es el problema de los jóvenes de hoy en día, no miden consecuencias. Entonces aprendamos de la Virgen María. Espere un momentico, sí, Madre del Salvador, todo lo que usted quiera, pero explíqueme porque es que yo soy virgen y yo tengo un proyecto claro de vida, yo quiero un matrimonio con José, yo tengo mi hogar programado a futuro. Lo que usted me propone, angelito lindo, es ponerme en jaque lo que yo quiero. Después de toda esa explicación, María ya entiende el proyecto de Dios. Viene la fusión más hermosa en la historia de la salvación nuestra, es el proyecto de Dios, el proyecto de una mujer María, se fusiona y viene la salvación, que es el sí de María. Que esa sea la oportunidad, que esta sea la oportunidad para que le demos gracias a Dios por nuestros papás que nos dieron la vida, démosle gracias a nuestra mamá, a nuestro papá, vivos o difuntos, recordémoslos con cariño y de verdad enseñemos a nuestros jóvenes a empoderarse de su propia vida, a tomar las riendas de sus decisiones y a saber medir las consecuencias de ello. Démosle gracias al Señor y pidámosle que no vengan más a este mundo niños no deseados. No al aborto totalmente, sí a la vida y enseñemos a nuestros jóvenes a ser constructores de su propia historia. Muchísimas gracias, el Señor los bendiga. Les habló el Padre Huber Cajicarre Molina, coordinador del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, y yo le digo sí a la vida.